hacemos así. Bueno, presentate. Bueno, mi nombre es Carla de Benedetti, soy familiar de Claudio César Adur, detenido desaparecido el 11 de noviembre de 1976. Claudio era el primo hermano de mi papá, eh, bastante más joven que mi papá, y nosotros teníamos una relación muy cercana con mi tía abuela, es decir, la mamá de Claudio, eh, por bueno, cuestiones de la infancia, ¿no? De mi propio padre. Y bueno, mi tía abuela era como una abuela para nosotros, ¿no? Solíamos visitarla mucho, sobre todo eh, hasta el 83, cuando nosotros vivíamos en Buenos Aires. Yo nací en el 73. Y bueno, era un lugar al que íbamos mucho, una casa muy especial además, porque tenía la casa misma, ¿no? Invitaba a que uno se sienta cómodo, y tenía algo como de mágico, porque era una casa estilo, bueno, mi francés es horrible, pero petit chateau, en colegiales, que tenía una entrada como larga, con muchos jazmines, y había un olor siempre muy rico. eh, y donde tomábamos el té, generalmente las visitas eran para tomar el té. Mi tía abuela estaba casada con eh, un señor, Abdallah Adur, que era de ascendencia libanesa. Los dos habían trabajado en el servicio exterior, cada uno de su país, ¿no? Abdallah era secretario administrativo de la Embajada del Líbano, y mi tía abuela trabajaba en la Cancillería Argentina en el área de protocolo, con lo cual las visitas a la casa eran eh, casi como diferentes a cualquier otra casa que podíamos visitar. Esos tés eran muy paquetes, todos muy, no protocolares porque había como mucha confianza, pero sí era muy con mucha atención al detalle, ¿no? En la mesa y esas cosas. Y había rastros del paso de Claudio por ahí, si bien, por lo menos para la gente de mi tamaño, ¿no? Yo era una niña en esa época. eh, no, no se hablaba abiertamente del tema, pero sí estaba en la habitación que había sido de Claudio, unas máscaras, digo, como aborígenes, o bueno, no está bien la palabra aborigen, pero unas máscaras de pueblos originarios o cosas así medio raras, que todos sabíamos que eran de Claudio, pero Claudio no estaba, Claro. ¿no? Eh, entonces, bueno, esa es como una primera referencia a mi contacto, que era nada, Y casi. vos, más allá que no lo conociste porque eras muy chiquita, ¿dónde trabajaba él? ¿En qué medio trabajaba? Mira, ¿Sabés? ¿Era a tiempo completo? no, él era, era licenciado en Historia del Arte, ¿sí? Era muy joven, ¿no? Cuando fue secuestrado en el 76 tenía apenas 25 años, no había cumplido los 25 todavía. Eh, Se había recibido muy poquito tiempo antes, había el 24 de marzo del 76, habrían con otros amigos y colegas de la carrera un instituto de arte y de cuestiones relacionadas con todo esto. Y él tuvo participación que podemos documentar en la revista Crisis y en ámbito financiero, ¿puede ser? Puede ser, sí. No, perdón, no es ámbito financiero, es el cronista El comercial. cronista comercial, Cronista comercial. que también tuvo desaparecido, Perrota. Claro, ahí él publicó un artículo muy lindo sobre la Casa del Puente y Amancio Williams, que está por ahí también, lo podemos conseguir si les interesa. Eh, pero bueno, se dedicaba a muchas cosas a la vez, era medio como, bueno, yo pienso, ¿no? Un espíritu libre. Y en la reconstrucción que hicimos, entrevistando gente y tratando de armar este rompecabezas, ¿no? Que
desde la familia era medio sesgado, entonces lo que intentamos hacer fue como encontrar gente que nos pudiera dar todos los otros pedacitos para saber quién era. Bueno, desde muy chico siempre sobresalió por su lucidez intelectual, por sus inquietudes, por cierta facilidad para asociar y relacionar cosas. Entonces, bueno, tenía una actividad académica bastante importante. Luis Felipe Noé, cuando nos habló de Claudio, lo resaltó más que como un militante, como un intelectual del arte. Y bueno, entonces participaba no sé si era un trabajo fijo, definitivamente. Pero además de escribir por ahí, como contás vos en Crisis, él trabajaba en ¿En algún en algún medio? medio. Hasta donde yo sé, no te lo podría como afirmar como un trabajo fijo, no. Sé que había hecho esas publicaciones, que estaba trabajando también en un artículo para... ay, se me fue ahora, pero... Bueno, para una colección que estaban armando desde esta editorial que atacaron tanto los militares. La quema de libros desde Sarandí. Eudeva. Para Eudeva. Eudeva. Sí, tenía así como... Era un tipo que tenía todo este abanico de actividades y de cosas. Pero así en estilo relación de dependencia o una columna permanente en algún medio, hasta donde yo sé, no. No. ¿Y tenía alguna participación política o sindical? ¿Militaba? Sí, él empezó a militar ya en el último año de la secundaria, en el 69, él iba al Colegio Nacional de Buenos Aires. Empezó a militar, bueno, en una época donde la juventud en general, Todos ¿no? militaban. Estaban de alguna manera vinculados a la militancia, sí. Y después militó mucho durante su paso por la universidad, la juventud universitaria peronista, y en alguna instancia de Montoneros, ¿sí? Que no pudimos definir exactamente en qué instancia, ¿sí? Definitivamente era un simpatizante comprometido, pero bueno, y ahí también tenemos algunas dudas en función de los testimonios que tenemos, si militó hasta el final o si en algún momento, porque hay una anécdota del año 75, cuando se hace una manifestación para recordar la masacre de Trelew en agosto. Bueno, aparentemente él y un compañero tiraron unas bombas Molotov que cayeron justo abajo de un patrullero y fueron detenidos por la policía, la pasaron muy mal en la comisaría esa noche. Y bueno, algunos testimonios dicen que después de ese incidente él medio que se corrió, estaba casado con Viviana Martini, que aparentemente ella siguió con la militancia más comprometida, y bueno, pero ahí no lo tenemos demasiado claro, si siguió militando hasta el momento de su desaparición o simplemente no sabemos. Vos me comentás, no recuerdo el nombre de su hermano, que estábamos charlando hace un rato. Sus hermanos, Augusto es el Augusto, más grande. ¿Él alguna vez has charlado con él sobre qué cuenta o qué contaba de él? Bueno, con Augusto es más grande. Augusto es más grande. Que Claudio. Sí, es el más grande. Ellos se llevaban un año igual. Y después está Gustavo, que era el hermano más chico, 3 años menor que él. Ninguno de los dos estaba comprometido con la militancia. Augusto ya se había recibido y estaba trabajando fuera de Buenos Aires. Sí, bueno, finalmente tuve que, como te contaba medio antes de que empecemos a grabar, esta situación que me llevó a tener que finalmente hablar con sus hermanos. Bueno,
me contaron, hablamos mucho sobre todo de después, ¿no? De después de la desaparición y cómo eso afectó mucho la vida de la familia, eh, el aislamiento social que de alguna manera siguió a eso. Eh, pero Augusto quizás fue en mi opinión, es una opinión personal, y no quiero dar por sentado que sea así, pero Augusto quizás prefiere no hablar tanto del tema, o eso es lo que yo sentí en ese momento. Eh, Gustavo es el que lo sufrió más en carne propia por las circunstancias de la detención, ¿no? de Claudio y de Viviana, donde él tuvo, o sea, hicieron un operativo en su casa y se lo llevaron amenazado. Vivían juntos. No, Claudio vivía con su mujer Ajá. en un departamento y Gustavo todavía vivía con sus padres. Augusto no estaba en Buenos Aires en ese momento y el operativo fue a la casa de sus padres, despertaron a todos, una bomba de estruendo, muchas luces, mucha gente y autos. En el medio de la noche los levantaron a todos con mucha violencia para no perder la costumbre y lo encañonaron y lo subieron a un auto para que los lleve a donde vivía Claudio. En una primera instancia habían acordado que iban a decir que Claudio no estaba en la ciudad, pero bueno, ante la amenaza y la amenaza a sus padres, bueno, lo llevaron hasta donde vivía Claudio y lo obligaron a tocarle el timbre y después nunca más lo vio. ¿Y a su esposa? No, se lo llevaron a los dos. A los dos. Y los dos, bueno, un poco después pudimos reconstruir, ¿no? Cuál fue el derrotero tras el secuestro. Como te contaba, que en mi familia teníamos también un participante en los circuitos represivos, que de hecho, bueno, si podemos darle algún punto a favor, le había avisado a mi tío abuelo que a Claudio lo iban a ir a buscar, que lo sacara del país. Y Claudio no se quiso ir. Entonces, bueno, a través de este hombre, que ya murió hace muchos años, yo supe, me tocó a mí, yo qué sé, estaba ahí, me tocó a mí, en estas cosas de las familias con composiciones medio extrañas. Cuando yo me fui a estudiar a Buenos Aires, viví en la casa de este hombre, que estaba casado con la hermana de mi papá, un año. Mira. Y en una conversación, bueno, él me contó esto de que le había avisado y me contó también que había estado en la ESMA. Había habido unos llamados telefónicos anónimos también diciendo que Claudio y Viviana estaban en la ESMA, que tenían el número tanto y tanto. Obviamente hubo pedidos de dinero a cambio de información que nunca llegó y todas estas prácticas terribles que hacían habitualmente, ¿no? Pero después, una cosa que a mí sí me dijo este hombre en el año 94, fue que Claudio había ido en un traslado en los vuelos, una información que fue muy pesada, en ese momento fue muy pesada para mí, que tenía 18 años y que tampoco estaba tan en tema, pero que no la circulé porque era un tema que para mí era medio tabú, ¿no? Y bueno, en la primera conversación que yo tuve con Augusto, esto surgió y yo tenía eso, lo tenía que decir. Tenía que decir que lo secuestraron en noviembre, que para enero lo habían trasladado a él y a Viviana. Pero lo interesante o lo que a mí me queda, ¿no? De toda esta cuestión y esto que se inició un poco como una angustia personal, es que con el tiempo pudimos encontrar, y ahí ya yo me corrí un poco y los dejé a Lucas, Claudio y Diego, que son sus sobrinos directos,
pudimos encontrar gente que estuvo secuestrada en la ESMA con ellos, que contaron anécdotas sobre ese paso por el centro clandestino de detención y que finalmente nos corroboraron esa información que, bueno, en algún punto era dudosa, en algún punto había sido hacía mucho tiempo que yo la había recibido y la persona que me la dio ya no estaba como para confirmarla, no pude confirmarla por ningún otro lado. Entonces, bueno, fue bueno que, digamos, habernos movido y haber hecho circular la cuestión un poco, ayudó también a recuperar más información sobre eso y darle de alguna manera un cierre a la historia, ¿no? Porque creo Y yo. esta persona que decís que estaba en las Fuerzas Armadas, ¿estaba en la ESMA también él? Sí. Dentro de la ESMA incluso. Entiendo que trabajaba en el servicio de inteligencia Naval. del naval, ahí en la ESMA. Eh, ya tenía datos bien concretos. Sí. Lo que pasa es que, bueno, te imaginas que era una situación familiar muy compleja. Eventualmente, después del secuestro, mi tía abuela le pidió que no fuera más a su casa, pero su mujer, que es la hermana de mi papá, siguió yendo hasta siempre. Creo que sigue yendo a visitarlo a Augusto, por ejemplo, ¿no? Gustavo lamentablemente falleció este año, pero bueno, en algún punto a mí me queda, no sé si está bueno que sea autorreferencial, pero esto que se inició como una cosa mía, que soy medio como, bueno, la sobrina segunda y capaz tenía que ver con inquietudes personales mías, creo que lo saqué, y con angustias mías, movilizó algo que hizo que podamos hablarlo en la familia, que yo me encuentre con estos primos míos a los que realmente no conocía y todos pudimos un poco hacer circular el tema y en algún punto Gustavo, que fue el que peor la pasó con esto, ¿no? Que por la carga que tenía para él, el haberle tocado el timbre y no haberlo visto nunca más a Claudio, bueno, de alguna manera se fue con una herida un poquito más cerrada, porque saber, aunque duela, es mucho mejor que no saber. ¿Y Gustavo alguna vez comentó, no sé si porque, qué otra cosa podía haber hecho? No había. Y no había ninguna opción. Porque era él o él. No era él, ni siquiera era él, sus padres, su novia, que estaba en ese operativo en ese momento. Era noviembre del 76, tampoco sé hasta qué punto uno tenía tan claro Lo que estaba pasando. que la detención implicaba necesariamente la desaparición, ¿no? Otra cosa que para mí fue muy importante de esa búsqueda, que me había generado mucha angustia a mí, que era, bueno, ver qué había pasado después, ¿no? ¿Qué habían hecho los adultos de esta familia por encontrarlo? Y lo buscaron mucho y presentaron muchos habeas corpus y el embajador del Líbano había pedido informes a Cancillería Argentina y las respuestas son terribles, terribles por el grado de hipocresía, ¿no? Claro. Sí. Claro, por la relación que tenían con trabajando la madre. La madre trabajaba en Cancillería. Claro. No sé en qué momento ella dejó de trabajar en Cancillería, imagino que no muy lejos del secuestro de Claudio. Pero bueno, el marido, Abdala, siguió siendo secretario administrativo de la Embajada del Líbano y a través de la Embajada se pidieron informes y no hubo manera de sacarlo. Y me contabas que la otra faceta de Claudio era de pintaba. Sí, ya desde adolescente tenía así como una faceta artística muy marcada, pintaba, escribía poemas,
tenía una sensibilidad por lo estético muy grande. Escribía mucho, o sea, más allá de sus participaciones periodísticas, escribía, y hay una gran cantidad de poemas, unos poemas medio adolescentes, ¿no? Que algunos de ellos, leídos con el diario del lunes, parecen medio premonitorios, pero no, claramente no lo son. Quizás impregnados de cierto pesimismo de la edad, propio de la edad y del momento también, ¿no? Porque los 60 para los adolescentes no habrán sido nada fáciles, ¿no? En algún punto. Sí. Con tanta euforia por la rebeldía y lo que está pasando en el mundo, y acá tenemos una dictadura censuradora horrible, la de Onganía. Claro. Entonces, bueno, no descarto que ese pesimismo haya sido propio de esa cuestión. Pero sí, escribía y pintaba, y pintó mucho. Lo llamativo es que sus compañeros de militancia, con los que fuimos encontrando luego, no estaban al tanto de esas actividades artísticas, ¿no? Entiendo que en parte el compromiso militante un poco miraba con desdén, Claro, sí. la pérdida de tiempo en esas cosas, pero bueno, sí, era una persona extremadamente sensible. Incluso en algunos de los testimonios de sus amigos de la adolescencia aparece también, incluso de sus amigos de la militancia, ¿no? Porque también participó en un frente de teatro que iba a montar obras de teatro en los barrios humildes. Entonces siempre está lo artístico ahí metido. Y conservan algunas pinturas, algunas cuadros. Sí, hay muchísimo. Bueno, hay una buena cantidad de obra de pinturas, de poemas, algunos dibujos. Eso lo pudieron rescatar de la propia casa de él donde vivía. Sí, a pesar de y que... el padre, la casa de los padres, ¿va? Sí, la casa sigue ahí. Augusto, su hermano mayor, sigue viviendo en esa casa. Hubo un incendio que dañó algunas de las pinturas, pero están, y de hecho por eso pudimos armar esto que te comentaba. En 2010 hicimos una muestra de arte, a la que titulamos con Lucas Arte e Historias, de Claudio César Adur, donde intentamos como componer, ¿no? el personaje. Y, desde lo que nosotros podíamos saber desde lo familiar, buscamos a sus compañeros de militancia que nos dieron testimonios, buscamos docentes de su paso por la universidad, estuvieron ahí un poco en la mesa de la apertura de la muestra. Vicente Citolema, con quien él trabajó en la cátedra de, creo que era Historia de Arte Latinoamericano, y Luis Felipe Noé, que fue el primer decano de Filosofía y Letras, creo, o director de la carrera. Ahora ya pasó bastante tiempo y algunos datos se me van, pero bueno, elegido en esta pequeña primavera, ¿no? Entre el 73 y el 76, antes de la intervención, que era un artista, no era específicamente un académico, ¿no? Y es en la época de Paco Urondo en letras. Y sí, ahí pudimos recolectar. Bueno, los hermanos conservaban muchos cuadros y alguno más que andaba perdido por ahí. Ahí tengo uno, mira, que lo tenía casualmente la hermana de papá, que estaba casada con el suboficial de prefectura, y me lo regaló en ese momento en que yo estaba indagando ¿Lo mucho. tenía él, el cuadro? Se lo había regalado Claudio para el casamiento de ellos. Y el cuadro que estaba en la casa de mis padres también era un cuadro que Claudio había pintado y se los había regalado para su casamiento. Ya. Ese cuadro que inició todo, en realidad, porque era como el recuerdo permanente de que él había estado y que algo había pasado ahí que yo desconocía, y que bueno, un poco
me potenció la pregunta, ¿no? Sobre qué había pasado en esta familia. Bueno, no sé si querés agregar algo más, no mucho, creo que ya está, ¿no? Pero lo que vos quieras. No, bueno, más que nada en estos momentos, ¿no? Medio inciertos de nuestro país, en el que deberíamos estar celebrando 40 años de democracia y bueno, y un poco está tensado, está en tensión, volvemos a tener que debatir algunas cosas que Sí, muchos pensamos que ya estaban saldadas, la importancia de la memoria, la importancia de entender que es parte de nuestra historia, que a todos nos atraviesa, más lejos, más cerca, nos atraviesa y de la que deberíamos hacer un ejercicio permanente de memoria y de defensa de la memoria y de las conquistas que supimos conseguir con mucho esfuerzo y con un costo muy alto. y hablando de esto, ¿no? Y de lo que se hizo hasta ahora, en el caso de Claudio, ¿estuvo él en alguno de los juicios de la ESMA, Sí, sí, el caso de él? sí, estuvo en una de las megacausas, me parece que la 3 era uno de los casos. Sí. O sea, en un juicio pudo él, junto con otros seguro que estaban compañeros en ese juicio, tener sus represores una condena. Sí, sí. Eh, yo lo vi por tele, la condena, y fue muy... Sospecho, incluso por bueno, distintos indicios que no puedo confirmar claramente, eh, quizás la participación de Astiz en el secuestro de Claudio. Ajá, también. Así que bueno, fue duro verlo por la tele y ver a Astiz Sí, me acuerdo. haciéndose así en la escarapela, Mm, realmente medio devastado. Por un lado, es una satisfacción, ¿no? Eh, la condena y por otro lado, la falta de... O sea, es muy difícil pensar en una memoria completa cuando la parte que falta nos la tendrían que dar claro. ellos, ¿no? Y lo que vos comentabas volviendo, ¿no? Ahora estoy ahí recordando, que habían podido contactar con compañeros que habían estado en cautiverio con él, ¿no? Sí, Eh, Solo pudieron tener el dato de que estuvo ahí, pero no pudieron saber en qué operativo, cuándo lo llevaron, o esto que vos decís, viste que en algunos casos se sabe, sí, porque a fulanito lo trajo fulano de tal, sí, en realidad las personas que estuvieron con ellos en Capuchita, en la ESMA, llegaron después que ellos. ah, Así que bueno, ellos ya estaban. ellos ya estaban ahí y lo que sí pudimos confirmar es que habían sido trasladados con este Después, eufemismo claro. del traslado, ¿no? En Sí, sí, enero. sí. Eh, ¿No es- te es- acordás alguno de los que... ese dato, lo que pasa es yo ahí, bueno, esto para mí empezó en 2008, 2009. En 2010 terminamos con esta muestra de arte que hicimos, que para mí fue para, en mi experiencia personal, me logró cerrar un poco Claro, el grado de angustia que yo tenía, eh, sobre todo por una charla que tuve con Gustavo en ese contexto, ¿no? En el contexto de la muestra, fuimos a tomar un café y él me agradeció y me dijo, esto es lo más cercano que pude tener a un funeral de mi hermano. claro. Y, y yo ahí dije, bueno, no puedo pedir más, porque realmente algo que empezó casi como una cosa medio personal, terminó, terminó con una relación mía con Gustavo y con los chicos, que es algo que no te puedo describir con palabras. Eh, y después ellos siguieron, ¿no? Yo también un poco la distancia, yo vivo acá en Mar del Plata y fui a cuando se armaron unas baldosas por la Mm, memoria. eh,
y después, bueno, no pude seguir yendo y también me pareció que era el momento de darles el lugar a ellos, ¿no? Y ellos sí tuvieron la posibilidad de entrevistarse con estas personas, que tampoco recuerdo el nombre, que si no me equivoco venían por el tema de los juicios. eh, y bueno, eso, ahí yo ya medio decidí correrme, porque también es, realmente hacerlo es, Es denso, sí. sí, tiene un costo emocional enorme. Y para mí fueron 2 o 3 años de mucha angustia. De, antes, el día que colgamos la muestra, fuimos con Lucas a la ESMA. Ahí nos entrevistamos con Víctor Basterra. Ah, Yo había hablado con él porque, mirá lo que es las vueltas. Mi tío el represor, por ponerle un calificativo si queremos, había estado involucrado en la apropiación de la casa de la madre de Víctor Basterra. Después, bueno, como se murió, no pasó nada, o sea, a él no le pasó nada, sí los otros dos fueron a juicio por eso, claro. los otros dos represores. Pero mi tío había estado involucrado, entonces yo tenía toda la cuestión de Claudio, que más o menos ya la venía reconstruyendo, pero esa convivencia con el otro lado me hacía muchísimo daño, ¿no? Entonces necesitaba saber qué había hecho, qué hacía, a qué se dedicaba, o sea, quién era este tipo con el que yo había pasado muchísimo tiempo, había vivido en su casa. Claro. Y él me había dado esta información pesada sobre los vuelos y demás. Incluso después, recapitulando, yo me doy cuenta que él me cuenta esto, no en el 94, en el 93. Y todavía no había pasado lo de Silingo. Ah. Entonces pensé, qué delirio este hombre que me está tirando esta información a una piba de 18 que no entiende nada, ¿no? Cuando yo empiezo a recapitular todas esas cosas, fue realmente muy... Y en esos años fue los indultos. Sí, en el 91 terminan Sí, los indultos. Sí, sí, Astiz pasaba caminando por acá, por Playa claro, Grande, por eso. que también tuve Mm. así, como unos encuentros. No, digo por el grado de impunidad de Sí, poder sí, contar claro, y de poder decir, hablar abiertamente total sabía que no iba a pasar nada. sí, sí, me tiró una mochilita bastante pesada, la verdad. Entonces, para mí fueron 2 años por lo menos de tener realmente una bola en el pecho casi permanentemente. Y cuando yo logré cerrar esa cuestión con Gustavo, con los chicos, que armamos esa muestra, fue muy linda, muy emocionante ver toda esa gente que yo no conocía. ¿Dónde lo hicieron? Fue en el Centro Cultural Pacurondo, Paco. ahí 25 de mayo y Perón, creo que es. Mm. Eh, y si bien intentamos promocionarla, pero te imaginas que era una cosa medio casera lo nuestro, nada, los compañeros que habíamos conocido vinieron y trajeron más compañeros y, y vino gente que incluso nos dijo, lo escuché en la radio y vine. ¿Sí? Entonces, nada, fue muy, muy, muy linda la experiencia y en algún punto yo sentí mucho alivio. Una vez que llegué a ese punto sentí mucho alivio y por otro lado sentí que no podía seguir, eh, porque bueno, tiene una carga enorme. Entonces ahí la siguieron un poco más los chicos y a mí me pareció genial que ellos lo puedan hacer porque de alguna manera los ayudó a ellos tres con su papá. Porque te imaginas que para Gustavo su vida estuvo atravesada por ese momento de tocarle el timbre a Claudio. Toda su vida estuvo Claro, atravesada sí, por eso. seguro. Por eso te decía. Claro, es Entonces, un sentimiento de... y sí, de impotencia y de frustración y quién sabe, aunque no lo debería haber sentido, pero de culpa. O sea, Claro. imagínate, ¿no? Que te ponen en ese... Y eso no te lo sacás nunca más. Yo creo que no se lo sacó nunca más. Pero
la importancia de hablar, la importancia de Mm. reconstruir, la importancia de recordar. Por eso te digo, esto es un trabajo que no podemos perder, ¿no? Y que bueno, lamentablemente cuando pensamos que está más o menos consolidado, 2015, el 2x1, No, no. ahora, bueno, esto viene recargado encima, ¿no? Así es. Bueno, Carla, Bueno, espero que, sí, todo muy lindo. que Muy, les muy guste bien. y que sirva y que sirva nada en este trabajo que es colectivo, Sí, definitivamente. sí, 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 Cada uno seguro, desde su lugar. seguro. Bueno,